Estoy harta de ti, mamá. Harta, gritó Sandra, con los ojos rojos de rabia. Esta es mi casa y ya no te quiero aquí. El ruido del porcelanato roto aún me retumba en la cabeza. Y yo, con las manos temblando y los pies descalzos, apenas pude reaccionar. No por miedo. No. Fue incredulidad. Porque por más que me esforzaba por entender en qué momento mi hija, mi única hija, había dejado de ser la niña que me abrazaba por las noches para convertirse en esta mujer fría, áspera, venenosa, no encontraba la respuesta. Tenía 68 años, 2 operaciones en la cadera y una pensión que apenas alcanzaba para medicamentos. Había enviudado hace 3 inviernos, y desde entonces vivía con ella. No por gusto, por necesidad. Después de 40 años trabajando como enfermera, el país te olvida. Tus huesos duelen, tu dignidad se arruga. Y si no tienes a alguien que te ame, te comen viva. Sandra lo sabía. Por eso la furia que había en sus palabras no era solo un golpe, era una traición. ¿Qué hiciste ahora? Le pregunté, en un hilo de voz. Respiraste, mamá. Respiraste. Estás en mi cocina, en mi sala, en mi vida. No me dejas vivir. No soporto más. Me quedé quieta. La respiración se me cortaba en el pecho. Ella seguía hablando, gritando cosas que ya ni entendía. Palabras sueltas, espacio, toxina, terapia, límites. Palabras modernas que usaba para justificar lo injustificable, que estaba echando a su madre a la calle como si fuera una bolsa de basura. Te conseguí un lugar, dijo después, con tono condescendiente. Un geriátrico a 2 horas de aquí. 3 meses pagados. Después, no sé, te las arreglas. Se dio media vuelta y subió las escaleras. Ni una lágrima, ni una disculpa, ni un lo siento. Nada. Yo me senté. No sabía si llorar, gritar o desmayarme. Me quedé mirando los pedacitos de la taza en el suelo. Era la misma que me regaló ella misma cuando cumplí 60. Para la mejor mamá del mundo, decía. ¡Qué ironía! Ese fue el día en que morí por dentro. Pero también fue el día en que empezó la parte de la historia que ella nunca vio venir. La llamada llegó 2 semanas antes de que Sandra me echara. Fue un número desconocido, con un acento extranjero. ¿Señora Teresa Molina? ¿Es usted la hermana de Clara Molina? Sí. ¿Por? Mi nombre es Robert Tensley. Soy abogado en Nueva York. Su hermana falleció hace una semana. Usted es la única heredera nombrada en su testamento. Ahí mismo casi se me cae el teléfono. Hacía más de 30 años que no sabía de Clara. Se fue del país después de una pelea absurda que nunca resolvimos. Yo creí que se había olvidado de mí. No me escribió ni una sola carta. Pero sí se acordó al morir. ¿Herencia? Pregunté, sin entender. Sí, señora. 50 millones de dólares. Entre bienes, cuentas, propiedades. Necesitamos que viaje lo antes posible. Colgué con la sensación de estar viviendo un sueño. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Sandra. ¿Para qué? Pensé que primero debía confirmar todo. No quería hacerme ilusiones. Y ahora, expulsada de mi propia sangre, dormida sobre un colchón de plástico en una habitación compartida con una mujer senil que gritaba por las noches, empecé a hacer planes. Cuando llegué a Nueva York, no tenía maletas. Solo una carpeta con documentos y una mochila pequeña. Me recogieron en una limusina negra. El edificio era de esos que uno solo ve en películas. Todo era real. Clara había construido un imperio en silencio. Restaurantes, bienes raíces, inversiones. Y yo, era su única heredera. ¿Desea mantener este patrimonio en su nombre o establecer un fideicomiso? Preguntó el abogado, mirándome con respeto. Solo quiero vivir tranquila. Y tener el poder para decidir. Nada más. No tenía rencor. Solo hambre de libertad. Volví al país 2 semanas después, con otro aire. Otra postura. Ya no caminaba con la espalda encorvada ni pedía permiso para existir. Fui directa al hogar donde me había abandonado Sandra. Había dejado mis cosas en una maleta rota, en un rincón húmedo al lado de un calentador viejo. Me la entregó la enfermera de turno como si no valiera nada. ¿Y usted no quiere despedirse de alguien? Me preguntó. No. Nadie me recibió, nadie me va a despedir. Tomé la maleta, llamé al chofer, y nos fuimos directo a mi nuevo hogar. Y cuando digo hogar, no hablo de una casa, hablo de una mansión blanca,
con ventanales enormes, jardines cuidados por manos expertas, y una biblioteca que parecía sacada de un museo. Tenía vista a la ciudad, una terraza con piscina, y una habitación solo para mis bordados, otra para mis libros, otra para mis recuerdos. Pero lo que más valoraba era la cerradura. Porque nadie, absolutamente nadie, podía decirme cuándo moverme, cómo vestirme o qué hacer. Durante un mes no llamé a Sandra. Tampoco la bloqueé. Me limité a desaparecer. No respondí mensajes, no di señales. Ella estaba tan segura de que yo no tenía a dónde ir, que supuse no le importaría. Me equivoqué. El primer mensaje llegó el día 32. Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? El segundo, más rápido que el anterior. Te vi conectada. Por favor, respóndeme. Estoy preocupada. Y después. Sé que te enojaste. Fue una mala forma de hablar. No quise decir lo que dije. Solo estaba estresada. Estresada. La palabra favorita de la generación que no puede asumir sus actos. No respondí. Entonces vinieron las llamadas. Primero una al día. Luego 2. Luego 5. Hasta que un sábado, cerca del mediodía, tocaron a mi puerta. ¿Desea que la reciba, señora Teresa? Me preguntó Ernesto, el mayordomo. Déjala pasar. Pero no le des café. La vi entrar y por un segundo sentí un hueco en el pecho. Seguía siendo mi hija. Pero ya no podía confiar en ella como antes. Mamá, dijo con una voz temblorosa. ¿Estás viva? Pensé que, te había pasado algo. Algo me pasó, sí. Tu desprecio. Pero sobreviví. Se quedó paralizada. Yo no gritaba. No insultaba. Pero mis palabras caían como martillo. ¿Qué es este lugar? Preguntó, mirando todo. ¿Dónde estás viviendo? En un lugar donde nadie me grita por usar la cocina. Se quedó en silencio. Su rostro intentaba entender. Juntar piezas. Pero le faltaban piezas clave. ¿Te ganaste la lotería o qué? Algo así. Clara murió. Me dejó todo. Y ese todo, Sandra, es más de lo que podría soñar. La vi palidecer. Se sentó sin pedir permiso. ¿50 millones? Susurró. 50 millones. El silencio en esa sala era más pesado que el aire. No había rabia en mí. Había justicia. Y un extraño sabor dulce. Mamá, yo, no sabía. Si lo hubiera sabido, jamás te habría echado. Exacto. Por eso no te lo dije. Y ahí, por primera vez en años, vi a Sandra sin filtros. Se dio cuenta de que había perdido algo más que dinero. Había perdido mi confianza. Y eso, mi amor, no se compra ni con los 50 millones que ahora estaban bajo mi nombre. ¿Quieres algo? Le pregunté. Quiero, volver a empezar. Entonces tendrás que hacerlo como yo lo hice, sola. Se levantó sin decir palabra y se fue. Y yo me serví una taza de té, de porcelana fina. Y cuando la levanté, leí la frase que mandé a grabar especialmente. Para la mujer que renació cuando la echaron. Durante semanas no volví a saber de Sandra. Y confieso que, en ciertos momentos, me asomaba al ventanal del comedor al anochecer, como si esperara verla aparecer de nuevo. No por necesidad. No por reconciliación. Por esa maldita costumbre de ser madre, incluso cuando no se lo merecen. Pero ella no volvió. Yo seguí con mi vida. Me dediqué a recuperar el tiempo perdido. A veces me costaba. Había vivido demasiado tiempo en modo sobrevivir como para entender que ahora me tocaba simplemente vivir. Me inscribí en clases de cerámica, contraté a una entrenadora personal, una chica jovencita, fuerte como un roble, que me hacía sudar como si tuviera 20 años menos, y me compré algo que nunca tuve, tiempo para mí. Un día, paseando por un centro comercial, una mujer me saludó. No la reconocí de inmediato. Señora Teresa, es usted, ¿verdad? ¿Perdón? Soy Marta, la vecina de su hija. La del segundo piso. ¿Cómo está? Estoy bien, dije, sin dar más detalles. La mujer me miró de arriba abajo, como quien observa a alguien que claramente ya no pertenece al mismo mundo. Su hija está pasando momentos difíciles. La despidieron del trabajo hace poco. Y creo que el tipo con el que salía la dejó. Está sola. Me quedé en silencio. No dije ni una palabra. Perdón, no quise incomodarla. Solo pensé que querría saberlo. Gracias, respondí con una leve sonrisa, y seguí caminando.
Esa noche dormí poco. No por lástima, sino porque me conocía. Sabía lo que venía. Al día siguiente, di la orden, que prepararan la casa de huéspedes. Una pequeña cabaña moderna al fondo del jardín. Cómoda, bien equipada. Pero no era la mansión. No era el centro. Era un gesto, sí, pero también un límite. 2 días después, llamé a Sandra. Fue la primera vez que escuchaba su voz desde aquella visita. Mamá, dijo, sorprendida. Estoy al tanto de tu situación. Si lo deseas, puedes venir. Pero no a esta casa. A la de huéspedes. Se quedó en silencio largo rato. ¿Me estás ofreciendo caridad? No. Te estoy ofreciendo un techo, una cama y una segunda oportunidad. No hay promesas. No hay herencias. Solo una madre que, a pesar de todo, aún no ha olvidado. Tardó en responder, pero aceptó. Llegó con 2 maletas y la cara más pálida que le he visto. Había bajado de peso. Y los ojos le colgaban como si no durmiera hace días. No la abracé. Solo le abrí la puerta. Y esa fue toda la bienvenida. Los días que siguieron fueron tensos. Vivíamos en el mismo terreno, pero mundos distintos. Ella no se atrevía a entrar a la casa principal sin permiso. Yo no se lo daba. Una tarde de sábado, mientras podaba las hortensias, se acercó. ¿Por qué lo haces? Me preguntó. ¿El qué? Ayudarme. Después de todo. Porque soy mejor madre que tu hija. No hubo reproches. No hubo discusión. Solo esa verdad brutal que flotó en el aire como un cuchillo afilado. Pasaron 3 semanas así. Hasta que una mañana, muy temprano, la vi en el porche. Con un sobre en la mano. Mamá, quiero darte esto. Lo abrí. Era un currículum. No pedía dinero. No pedía ayuda. Me pedía una recomendación. Quiero trabajar. Empezar de nuevo. Ganarme la vida. Como tú hiciste. Como debería haber aprendido desde el principio. La miré. Había algo nuevo en su voz. Dolor, sí, pero también humildad. Esa que nace cuando uno toca fondo de verdad. Está bien. Te ayudaré. Pero no por ser tu madre. Lo haré como alguien que cree que mereces una segunda oportunidad. Por primera vez. Hoy han pasado 6 meses. Sandra trabaja como asistente administrativa en una empresa que yo misma ayudé a fundar, pero que no lleva mi nombre. Le pagan bien, pero no tiene privilegios. Vive aún en la cabaña, paga su parte de los gastos y no pide nada más. Y lo más importante, ya no me mira como un estorbo. A veces tomamos el té. Sin tensiones. Sin gritos. Sin porcelana rota. Todavía no sabe que puse la mayoría de la fortuna en un fideicomiso intocable. Que el dinero irá a fundaciones de mujeres mayores abandonadas por sus familias, a hogares olvidados como en el que me metió. Y no lo sabe porque no necesito que lo sepa. Porque ya no vivo esperando ser reconocida. Solo libre. Yo pensaba que las cosas iban por buen camino. No perfectas, pero estables. Sandra estaba cambiando, o al menos eso creía. Una noche me tocó la puerta principal. No solía hacerlo. Siempre respetaba el espacio. Pero esta vez venía con los ojos llorosos, con una angustia que no fingía. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Le hice pasar. Le serví té. No el caro, no el que guardo para las visitas de respeto. El normal, el de todos los días. Porque hay gestos que son más claros que las palabras. Estuve saliendo con alguien, me dijo, mientras jugueteaba con la cucharita. Un tipo del trabajo. Me hizo sentir importante. Vista. Asentí, sin interrumpir. Pero hace unos días me di cuenta de que me estaba utilizando. Para llegar a ti. La miré. ¿A mí? Supo que eras mi madre. Que eras la inversora silenciosa detrás de la empresa. Y ahora quiere reunirse contigo. Dice que tiene una propuesta irresistible. Que podemos hacer millones. Y ahí lo sentí. Ese sabor agrio en la lengua. Esa punzada en el pecho que solo viene con una palabra que detesto, decepción. ¿Y tú qué hiciste? Le dije que lo pensaría. Pero no porque quiera aprovecharme, sino porque no quiero ocultarte nada más. La observé con detenimiento. No supe si creerle. Quería. De verdad que quería. Pero después de todo lo vivido, una duda persistía. Porque el dinero, como decía mi hermana Clara, no cambia a la gente.
Solo les quita la máscara. ¿Cómo se llama? Iván. Iván Sandoval. Ese nombre me sonaba. No de la empresa. De otro lado. Fui a mi oficina, abrí el archivador que Ernesto me ayudaba a mantener, y busqué entre los papeles. Ahí estaba. Iván Sandoval. Demandado por estafa en 2018. Proyectos fantasmas, inversiones de papel, promesas vacías. Volví con el papel en la mano. ¿Sabes quién es este hombre? Sandra lo leyó. El color se le fue del rostro. No, no tenía idea. Entonces haz lo correcto. Corta con él. Hoy. Sin rodeos. ¿Y si me amenaza? ¿Y si dice algo sobre ti? Déjalo hablar. No hay nada que pueda usar. No le debes explicaciones. Y si se atreve a tocarte un solo cabello, se enfrentará a una mujer que ya no tiene miedo a nadie. Esa noche, Sandra volvió a su cabaña con el teléfono temblando en la mano. Y yo me quedé en la sala, sentada, con los ojos clavados en la ventana. No sé cuánto tiempo pasó, pero alrededor de las 10, el teléfono fijo de la casa sonó. ¿Señora Teresa Molina? Sí. Aquí agente Fernández, de delitos económicos. Necesitamos que venga a la estación. Hay una denuncia reciente en su contra. Por evasión fiscal y lavado de dinero. Sentí que el suelo se abría debajo de mí. ¿Qué? Recibimos una denuncia anónima con documentos adjuntos. Necesitamos que venga a declarar. Colgué sin decir más. Me senté. Y lo supe. No fue Iván. Fue ella. Sandra. No lloré. No me desmoroné. No corrí a su cabaña a pedir explicaciones. Solo me quedé sentada en silencio, con las manos juntas sobre el regazo, mirando al vacío. Es curioso, cuando te traicionan por primera vez, sientes que te arrancan la piel. Cuando lo hacen por segunda, ya no duele igual. Solo escuece, como cuando una herida se abre por la misma cicatriz. Llamé a Ernesto. Le pedí que alistara el auto. Iba a ir a la estación. Pero no con miedo, sino con papeles. Con pruebas. Clara me había enseñado a guardar todo. Nunca confíes en las palabras, Tere, el papel es lo único que respira cuando todos se callan. Y tenía razón. Tenía archivado cada depósito, cada transferencia, cada firma legal que probaba que mi dinero estaba limpio. Lo suficiente para voltear cualquier acusación absurda. Cuando llegué, los oficiales fueron amables. Pero en sus ojos, ya estaba etiquetada, anciana rica con algo que esconder. Así te miran. Como si ser vieja y tener dinero fuera un crimen. Me senté frente al escritorio del inspector Fernández. ¿Conoce a Iván Sandoval? No personalmente. ¿Sabe que lo vinculan con su hija? Lo supe anoche. ¿Sabe que la denuncia vino desde su propiedad, desde la IP del wifi que usted paga? No respondí. ¿Sospecha de alguien? Y ahí lo miré directo a los ojos. Sí. De mi hija. No pestañeó. Solo anotó en su libreta. ¿Desea presentar cargos por suplantación de identidad o fraude si comprobamos que fue ella? No respondí enseguida. Era como tragar vidrio. Depende, le dije. Primero quiero que me confirme que fue ella. Luego, ya veremos. Salí libre. Por supuesto. No tenían nada. Era una jugada sucia. Torpe. Pero hecha con las manos de alguien que me conocía demasiado bien. Alguien que sabía que la única forma de hacerme sangrar era hiriendo mi nombre. Volví a casa cerca de las 8. La vi en el porche de su cabaña. Sentada, abrazando las rodillas como una niña. Cuando bajé del auto, se levantó y vino hacia mí. Mamá, dijo, con la voz rota. Yo no fui. No la miré. Fue Iván. Lo juro. Me pidió que accediera a tus archivos. Me dijo que todo era parte de un plan legal. Que eras culpable, que lo había investigado, que él solo quería ayudarte. Yo creí. ¿Entraste a mis documentos? Silencio. Sandra, ¿entraste a mis documentos? Sí, susurró, sin fuerzas. Pero no para hacer daño. Solo tenía miedo. Miedo de que tú me dejaras otra vez fuera. Ahí fue cuando lo entendí todo. No me traicionó por dinero. Me traicionó por miedo. Miedo a perder la única red que la sostenía. Miedo a que yo desapareciera, como desapareció su padre, como desapareció su estabilidad, como desapareció su juventud. Y aunque eso no la justificaba, me dolía más que si lo hubiera hecho por ambición. Tú no perdiste a tu madre, Sandra. La echaste. Y ahora,
La estás volviendo a enterrar. Pero esta vez con tus propias manos. Mamá, por favor. No. Ya no soy tu madre para resolverte la vida. Lo intenté. Te di la primera oportunidad. Te di la segunda. Hasta te tendí la mano cuando me mordiste los dedos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no me acerqué. Mañana, tus cosas estarán en la entrada. Ernesto te llevará a donde digas. La cabaña ya no es tuya. Y esta vez, no hay regreso. ¿Me estás echando? No. Te estoy liberando. Porque mientras vivas aquí, nunca vas a crecer. Nunca vas a enfrentar tus errores. Siempre vas a ver a tu madre como una bóveda que no cierra. Le di la espalda. ¿Y el dinero? Me lanzó desde atrás, con la voz quebrada. ¿Vas a dejar que todo eso se pierda sin dejarme nada? Ahí me giré. Y fue la última vez que la vi como hija. El dinero va donde debería haber ido siempre. A mujeres como yo. A mujeres que lo necesitan. A madres que se parten la espalda y acaban en hospicios fríos. A esas madres que sus hijas no supieron valorar. Pero yo, intentó decir. No. Tú ya recibiste tu parte. Te llamas Sandra Molina. Y esa carga, te va a acompañar toda la vida. Esa noche me acosté con los ojos secos. No dormí bien. No por culpa, sino por duelo. Porque había perdido a mi hija, definitivamente. Pero también sabía algo. A veces, una madre tiene que salvarse a sí misma. Aunque eso signifique dejar atrás lo que más ama. Pasaron los días. Sandra se fue en silencio. No hubo portazo, no hubo escena, no dejó una nota. Ernesto me informó que pidió que la dejaran en un apartahotel del centro, con una sola maleta. No quise saber más. Por un tiempo, la casa se sintió vacía. Pero no como antes. Esta vez era una paz nueva, una soledad escogida, no impuesta. Me levantaba temprano, caminaba descalza por el jardín, le hablaba a las plantas y tomaba el café donde me diera la gana. Sin permiso. Sin culpa. Me sentía viva. Poco después fundé la Fundación Clara Molina, en honor a mi hermana. Un refugio para mujeres mayores que, como yo, fueron olvidadas. Les ofrecíamos techo, comida caliente, médicos, talleres, y lo más importante, respeto. Les devolvíamos el nombre. Una mañana llegó una señora delgada, con la mirada baja, que me abrazó sin decir nada. La había visto antes, en los pasillos de aquel hogar al que Sandra me había mandado. La que gritaba por las noches. Tenía Alzheimer leve, pero aún reconocía rostros. ¿Usted es la que me hablaba bajito, en las madrugadas? Me preguntó. Sí, señora. Soy yo. Sabía que era usted. Su voz no se me fue nunca. Ese día lloré por dentro. No de tristeza. De agradecimiento. Porque a veces la vida, incluso con sus patadas, te regala instantes donde todo cobra sentido. Los meses pasaron. La fundación creció. La prensa se enteró. Algunos periodistas querían entrevistarme como la abuela millonaria que lo perdió todo y lo ganó de vuelta. Rechacé a todos. No necesitaba fama. Ni validación. Ya había vivido suficiente de eso con mi hija. Y hablando de ella. Un año después, recibí un sobre. Sin remitente. Lo reconocí al instante, era su letra. La de Sandra. Lo abrí sin apuro. Adentro, una carta. Sencilla. Corta. Cruda. Mamá. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que estoy bien. Trabajando en una librería. Aprendiendo a vivir sin atajos. Me pasé la vida esperando heredar algo. Pero nunca supe cómo merecerlo. Hoy entiendo que no era el dinero lo que me dolía no tener. Era tu mirada. Si algún día quieres verme, estaré aquí. No por lástima. Por si acaso todavía queda algo de esa madre que me leía cuentos antes de dormir. Sandra. Doblé la carta y la guardé en el cajón de las cosas que no se tiran, pero que tampoco se exhiben. No la llamé. No porque no la quisiera. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía que si algún día decidía buscarme de nuevo, sería con los pies firmes, no arrastrándose. Y así la esperaría. No como antes. No con la debilidad de la madre desesperada por afecto, sino como la mujer que al fin había aprendido a amarse. Primero a sí misma. Después, si la vida lo permite, a ella también. Si este video te gustó, pues deberías ver este que te dejo aquí en pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte.